Fear Street, Reina del Baile acaba de estrenarse, y madre mía, es la película más Hallmark que he visto en muchísimo tiempo. Ambientada en 1988, seguimos a Lori Granger luchando por convertirse en reina del baile para así poder eliminar la mala reputación que tiene el apellido de su familia en la escuela, debido a que su madre fue acusada de matar a su padre hace varios años, con muertes creativas pero bastante sangrientas, algunas actuaciones cuestionables y un final que, sorprendentemente, se conecta con la frase inicial de la película. Vamos a sumergirnos en este video, repasar cada muerte que ocurrió y también explicar el final. Esto es Fear Street, Reina del Baile, todas las muertes y el final explicado, solo para que lo sepas. Este video contiene spoilers. En esta película conté un total de 12 muertes a lo largo de toda la duración, y algunas de ellas fueron bastante creativas. La primera muerte fue la de Christy. Mientras caminaba por la calle, vimos al asesino con su brillante abrigo rojo acechando a lo lejos. Finalmente, Christy recibió un hachazo por la espalda, y luego lo enfrentó de frente. La segunda muerte fue la de Linda. Mientras ella y Bobby se alejaban, Linda regresó sola hacia la oscuridad, y mientras estaba ahí, sus entrañas, literalmente, terminaron afuera de su cuerpo. Se le expusieron los intestinos, lo que hizo que cayera al suelo y muriera. Con Bobby, su muerte fue brutal. Le cortaron ambas manos con una guillotina de papel. Esto conectó con lo que vimos después. Logró llegar a la puerta para intentar escapar, pero no pudo abrirla porque no tenía manos. Así que su cabeza terminó estrellada contra el cristal de la puerta, lo que lo mató. La siguiente muerte fue la de Good. Esta fue completamente inesperada. Mientras él y Debbie se alejaban, una sierra le atravesó la cara y la cabeza, lo que lo mató casi instantáneamente. En esa misma escena, Debbie fue empujada dentro de un armario lleno de cables eléctricos y terminó electrocutada. Después de Debbie vimos a Mel, un personaje que trataba de redimirse siendo amable con Lori. Fue atrapada en el vestidor después de que Tiffany le arrojara su bebida, y ahí descubrimos que en realidad había dos asesinos implicados, ambos vestidos igual. Al intentar escapar, Mel recibió un hachazo en la cara. Luego vimos morir a Tyler, uno de los intereses amorosos de la película. Mientras estaba en el escenario, recibió un cuchillo en la cabeza, uno que se veía especialmente doloroso. Junto con eso, también vimos que el señor Stokeland, quien parecía ser uno de los posibles sospechosos, terminó muerto. Al igual que Tyler, recibió un golpe en la cabeza, pero esta vez con un hacha. Eso fue todo para el grupo principal de amigos. Sin embargo, cuando el asesino se metió entre la multitud, vimos que a alguien le cortaron la pierna y a otra persona le arrancaron la cabeza. Una de las muertes más brutales de toda la película. Creímos que el director Wayland había muerto tras perder un brazo, pero en realidad sobrevivió al ataque. Una vez fuera del baile, se reveló que la madre de Tiffany y la propia Tiffany estaban involucradas en los asesinatos. Y la siguiente en enfrentarse a la parca fue Tiffany. Estaba a punto de matar a Lori, pero ella la empujó hacia atrás. Tiffany cayó desde el segundo piso y terminó empalada por un adorno afilado. La 12ª y última muerte fue la de la madre de Tiffany. Mientras perseguía a Lori, ella abrió el armario de trofeos, y en lugar de recibir un golpe, fue la madre de Tiffany quien terminó golpeada con un trofeo, quedando tendida en el suelo, muriendo lentamente. En resumen, hubo 12 muertes en los escasos 90 minutos de duración, y la mayoría contribuyeron a la masacre sangrienta que la película prometía, cumpliendo con creces el estilo del género slasher al que pertenece. La frase inicial de esta película fue narrada por Lori Granger, la protagonista, y decía que terminaría muerta o se convertiría en una asesina al final de la noche del baile. Y eso fue exactamente lo que vimos cuando llegó el desenlace de la historia. Todas las candidatas a reina del baile estaban siendo eliminadas una por una a lo largo de la noche. Las dos que finalmente quedaron fueron Tiffany, la clásica chica popular, y Lori Granger, alguien marginada en la escuela debido a que su madre fue acusada de asesinar a su padre durante una noche de graduación varios años atrás. Lori se postuló para reina del baile porque quería borrar la asociación negativa que su apellido tenía con la escuela, la mala fama que su madre había dejado, y esperaba iniciar una nueva etapa en la que se le tratara mejor, casi como si quisiera reescribir la historia.
Cuando llegó el momento de anunciar a la reina del baile, vimos que Lori ganó y fue coronada, lo que llevó a Tiffany a perder el control. Pero para ese punto, el asesino enmascarado ya había irrumpido en el salón y estaba dispuesto a matar a cualquiera que estuviera allí. Cuando el asesino estuvo a punto de matar a Megan, la mejor amiga de Lori, ella usó la corona recién ganada para apuñalar al asesino en el ojo, lo que provocó que se quitara la máscara. Ahí se reveló que el asesino era el padre de Tiffany. Estaba eliminando a todas las candidatas porque sabía cuánto deseaba su esposa que Tiffany ganara, y también cuánto lo deseaba la propia Tiffany. Sin embargo, ya habíamos visto antes que había más de un asesino involucrado, lo que dejaba la duda de quién era el otro atacante. Después de que se llevaran a Tiffany a casa y Lori intentara consolarla, la madre de Tiffany era interrogada por la policía sobre la participación de su esposo, pero logró librarse de eso y regresar a casa. Al entrar, fue directamente a la cocina, tomó un cuchillo y subió las escaleras lentamente, revelando que ella también estaba involucrada en los asesinatos. Y los giros no terminaron ahí. La propia Tiffany también apoyaba los asesinatos de sus amigas. De hecho, ella misma iba a ser quien apuñalara a Lori. Durante el clímax, la madre de Tiffany reveló que en realidad ella fue quien mató al padre de Lori hace años, no su madre. Lo hizo porque había tenido una relación con él en el pasado, pero cuando la madre de Lori apareció en su vida, él decidió quedarse con ella en lugar de con Tiffany. Ella no pudo soportarlo, así que lo mató y culpó a la madre de Lori, afirmando que los Granger siempre tomaban lo que querían y creían que podían salirse con la suya. Según ella, fue lo mismo con la madre quedándose con el padre, y ahora con Lori quedándose con el título de reina del baile. Cuando Tiffany estaba a punto de matar a Lori, esta la empujó desde lo alto. Tiffany cayó y terminó empalada por una estatua que estaba en la entrada. Lori intentó huir, pero la madre de Tiffany fue tras ella. Lori logró matarla usando un trofeo que su hija había ganado, algo que tanto valoraba. Así fue como Lori sobrevivió a la noche, y esto cerró el círculo con la frase inicial de la película, donde se decía que terminaría muerta o como una asesina. Y fue lo segundo. Aunque Shadyside High estaba por comenzar una nueva era, y Lori logró obtener el título que esperaba, le quitaría la mancha del apellido Granger. Al final terminó convirtiéndose en lo que más odiaba estar asociada: el asesinato. Esta película me pareció terrible, de principio a fin. La mayor parte del tiempo estuve sentado preguntándome por qué siquiera se sintió la necesidad de hacerla. Entiendo por qué probablemente recibió luz verde. Parecía una película muy barata de producir, pero sinceramente, sentí que no había ninguna razón válida para que existiera. Era como una película de Hallmark. En cuanto a las actuaciones, todas estuvieron por debajo del promedio. Las actrices que interpretaron a Lori y Megan fueron probablemente las más sólidas, pero el resto del elenco actuó de una manera tan rígida, forzada y sin vida que parecía que simplemente estaban leyendo el guión en voz alta. Incluso algunos movimientos físicos simplemente no tenían sentido. En términos de historia, me pareció bastante predecible, aunque parecía que debería haber una dosis de tensión y misterio en torno a la identidad del asesino. En realidad, hubo momentos en los que nos hicieron pensar que podía ser el maestro de religión, el hijo del conserje, o incluso Megan, pero nunca llegué a sentirme realmente interesado. No se desarrollaron lo suficiente los personajes como para entender sus motivaciones o intenciones. Así que me sentí bastante desconectado de todo. Por eso, cuando se reveló que el asesino era el padre de Tiffany, se sintió como la opción más rápida y fácil que el guionista pudo haber tomado para cerrar la historia. Lo único positivo que puedo decir es que visualmente la película tenía cierto atractivo y que el gore estuvo bien logrado. No diría que se veía increíble, pero el grano de la imagen te transportaba a los años 80, que es donde se ambienta. También me gustó la incorporación ocasional de tomas con cámaras de video caseras. En general, esta película realmente no vale la pena. Yo la describiría como ese tipo de cintas que, en los años 2000, habrías encontrado directamente en DVD como un horror de Hallmark. La falta de profundidad y de contenido sustancial simplemente hace que no valga la pena en absoluto. Ni siquiera es tan mala como para ser graciosa. Es simplemente mala, así que yo la evitaría por completo. Y ahí lo tienen.
Fear Street, Reina del Baile, con todas las muertes y el final explicados. Si quieren ver más análisis de sus series y películas favoritas, revisen la lista de reproducción que les dejo aquí abajo. Ahí encontrarán toda mi cobertura más reciente. ¿Qué les pareció esta película? Compartan sus opiniones en los comentarios. Como siempre, gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.